Les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El texto que vamos a tomar se encuentra en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 nos cuenta un poquitito la historia del cruce del Mar Rojo, este capítulo, pero tendríamos que decir que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto porque, bueno, ya los egipcios no los querían más. Habían muerto los primogénitos por un juicio de Dios, es decir, los hijos mayores, varones, habían muerto todos en una plaga, los animales, los hombres, hasta el hijo de Faraón había muerto. Entonces el pueblo de Egipto le pidió a los israelitas que se fueran y ellos se fueron. Sin embargo, cuando ya estaban de camino hacia la tierra prometida, se encontraron con el Mar Rojo que les impedía el paso. Era realmente un río, la desembocadura del río Nilo, así que era realmente muy grande. Y Faraón cambió de parecer, el rey, y fue con un gran ejército a atacarlos, ¿verdad? Y entonces Moisés le dice al pueblo de Israel, versículo 13, y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo, ¿no? La palabra de Moisés, lleno del Espíritu Santo, allí de alguna manera alentando al pueblo, decir: quédense tranquilos, el Señor va a estar obrando, Él va a pelear por ustedes, Él va a pelear por nosotros. Y además, esta frase que es tan buena, ¿no? Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es decir, la victoria del Señor sería contundente, sería aplastante, sería realmente final, ¿sí? Sin embargo, esto que Moisés le decía al pueblo no era lo que él vivía en su corazón. En su corazón él estaba también amedrentado por ese ejército tan grande que venía contra ellos, y a sus espaldas tenían un mar imposible de cruzar. No tenían barcos y mucho menos a pie. Entonces realmente Moisés alentaba con su boca y también con su corazón. No es que él no lo creía, pero dentro de él había una batalla interna. Sí, y esto nos habla mucho, ¿no?, acerca de nuestra vida espiritual. Nosotros, como espirituales, tenemos una palabra, tenemos una actitud y de alguna manera motivamos a las personas a creer, pero hay un conflicto interno también. Hay una lucha, una batalla, y el Señor, mis hermanos, el Señor obra a través de los pasos de fe. Cuando nosotros actuamos en fe, cuando nosotros obedecemos a la palabra, vemos el milagro del Señor, aunque los ojos nuestros estén viendo solamente impedimento, conflicto y batalla. Póngase en el lugar de ellos, ¿no? A espaldas un río enorme, un mar inmenso, y de frente el ejército más importante del mundo. Ellos no eran gente de guerra, eran gente que había sido esclavo en Egipto, toda la vida habían trabajado construyendo los edificios que los egipcios hacían, no sabían pelear, así que ellos estaban a merced de los egipcios. Estaban desprotegidos, humanamente hablando, ¿sí? Imagínense la mente de Moisés, las mujeres, los niños, los hombres, todo eso dependía de él en ese momento, porque de alguna manera Dios lo había usado para sacarlo de la tierra de Egipto, y él estaba lleno del Espíritu Santo, sabía que lo estaba haciendo en la voluntad del Señor. Sin embargo, ahora se encontraba entre dos fuegos, ¿no? Por un lado el mar, no podían ir por ahí porque iban a morir ahogados, y de frente el ejército más importante del mundo. Así que en Moisés había una batalla. Versículo 15, ¿sí? El Señor le dice, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué hizo Moisés al ver toda esa situación? Empezó a clamar a Dios, empezó a decirle: Señor, ¿qué estamos haciendo? Y empezó a orar: Señor, obra. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Y dice también, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Moisés allí haciendo lo que humanamente haríamos, clamar a Dios frente a una situación de extremo conflicto. Tal vez los que están viendo el video se encuentren en una situación así, entre dos fuegos, ¿no? Por un lado una situación, por el otro lado otra, y ustedes en el medio. Pero el Señor nos dio las herramientas. Eso fue lo que de alguna manera Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Si vos ya tenés la vara, si yo puse en tu mano la vara para que tomes la decisión, para que hagas que el pueblo marche, no tenés que quedarte ni amedrentarte, tenés que ir adelante. ¿Y cuántas veces el Señor nos enseña a dar un paso de fe en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados? Dar un paso de fe. La fe abre puertas, la fe abre situaciones, porque Dios respalda la fe. Dios respalda la fe. Y aún en una fe que está de alguna manera saturada, no es esa la palabra, sino amedrentada por la situación. Porque Moisés estaba viviendo esto, era responsable de toda la gente. Y sin embargo él estaba allí orando a Dios y el Señor dijo, dale para adelante, seguí adelante, da un paso de fe, actúa, movete, hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que yo ya te enseñé que tenés que hacer. Mi hermano querido, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones así, muchas veces nos vamos a encontrar en momentos donde no parecería que el Señor va a hacer algo o que va en contra de toda situación. Escuché una vez un testimonio de un pastor en Colombia, Bogotá. Él tenía una iglesia linda, grande, y el Señor le habla y le dice, tenés que dejar este lugar donde estás y alquilar un salón bien grande del otro lado de la ciudad. Claro, él estaba en la ciudad capital, en Bogotá, y imagínense, es una ciudad inmensa. Cuando él fue a buscar del otro lado de la ciudad un local, estaba muy lejos de la iglesia anterior. Y le consulta al Señor, y el Señor dice, sí, acá este es el lugar. Y entonces lo alquila, pero claro, ¿qué pasa? No toda la iglesia lo siguió, era tanta la distancia que había de la iglesia anterior a la iglesia nueva, que mucha gente decidió no seguir congregándose con él y buscarse una iglesia más cercana a su casa. Y eso a él lo descorazonó de una manera tremenda, porque claro, él estaba pensando que ese paso de fe que el Señor le había dado o le había guiado a dar, iba a ser respaldado por mucha gente, iba a tener bendición. Claro, la persona de fe está pensando constantemente en cosas positivas, no va a pensar en algo negativo, y sin embargo él se quedó con menos de la mitad de la congregación para solventar un salón mucho más caro y más grande. Así que realmente estaba en una situación muy complicada y el Señor le dijo, pero bueno, seguí adelante. El primer día que empezaron la reunión allí en la iglesia, el Espíritu Santo vino y la iglesia creció de una manera tremenda. Hoy es una de las iglesias más grandes de Colombia por un paso de fe. Mi hermano querido, Dios muchas veces nos va a pedir un paso de fe en medio de situaciones que no nos indican nada, que no nos dicen nada, que no nos generan ninguna esperanza, que no nos generan ninguna expectativa, porque no está sucediendo nada que me aliente, sino lo único que me tiene que alentar es Dios, su respaldo y su palabra. Ese es el paso de fe. Cuando yo estoy creyéndole a Dios y a su palabra, aunque no vea absolutamente nada. Eso fue lo que el Señor le pidió a Moisés, que llevara al pueblo, que le dijera al pueblo que marche. Muchas veces el Señor nos va a decir, no te quedes quieto, seguí adelante, avanzá.
Da ese paso que tenés que dar. Hacelo confiando en mi nombre, en mi autoridad y en mi palabra, que soy yo el que te está indicando que vayas hacia adelante. Eso es un paso de fe. Mi hermano querido, muchas veces, y tal vez el Señor en estos días te está pidiendo que des un paso de fe, que tiene que ver en lo familiar, en lo económico, en tantas áreas el Señor nos puede pedir, en lo espiritual, algo, un paso de fe para creerle que el Señor va a hacer la obra poderosa y el milagro va a suceder. En el libro de Éxodo, en el libro de Josué, vamos a ver muchas veces que el Señor lleva al pueblo de Israel a dar un paso de fe. Dios le estaba enseñando la manera de relacionarse con Dios y la manera de alcanzar victoria. Hoy mismo Dios nos está enseñando de igual manera, para que le creamos al Señor y para que demos ese paso, porque una vez que demos el paso, las aguas se van a abrir y vamos a caminar en seco, vamos a ver la bendición del Señor. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos, Señor, y a todos aquellos a los cuales tú le estás pidiendo un paso de fe, que se animen, Señor, como Moisés, que puedan ver que Moisés estaba un poco amedrentado por la situación, pero obedeció en fe y tú lo respaldaste. El mar se abrió, ellos caminaron en seco y el ejército egipcio murió cuando las aguas se cerraron. Señor, la palabra de Moisés se cumplió. Los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre lo vas a volver a ver. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.